En este momento nos encontramos ya conectados con Iván Torres Latorre. Él es penalista y vamos a abordar el tema de grilletes electrónicos en el sistema penal peruano, aplicación y marco normativo. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma, gracias por la invitación. Doctor, para que nos comente, por favor, ¿qué son los grilletes electrónicos y desde cuándo los tenemos en nuestro país? Bueno, el grillete electrónico es un mecanismo, es una herramienta para la Administración de Justicia que tiene como finalidad desasignar los penales para delitos que no superen los 8 años de pena privativa de libertad, y que esto surge en la legislación comparada y en el Perú es adoptado a partir del año 2010 con la ley 29499. Es decir, esta opción que tiene la Administración de Justicia existe en la legislación peruana desde el año 2010. Estamos hablando que ya tiene 10 años, cuya vigencia hasta el momento no ha tenido un impacto importante, en la medida que en 10 años se habrá empleado aproximadamente entre 26 a 35 casos en una población penitenciaria que a la fecha llega a más de 95.000 internos a nivel nacional. Pero fíjese, Paloma, lo importante es que en el año 2010, cuando se tomó esta alternativa de los grilletes electrónicos por primera vez, en el Perú existían alrededor de 45.000 internos. Entonces, hemos perdido 10 años en la medida de que fácilmente en 10 años se pudo haber implementado la compra de los grilletes y la adquisición de los grilletes y la aplicación de este mecanismo y no tener 95.000 internos a nivel nacional en los centros penitenciarios en el país. Claro, entonces es una situación que se pudo prever, digamos, para hoy, porque este tema de los grilletes electrónicos surge ante la necesidad de desasignar los penales y además evitar el contagio de COVID-19. Y esto se pudo evitar. Actualmente en el país, ¿cuántos grilletes electrónicos tenemos funcionando? Fíjate, la pandemia ha golpeado a todos los sectores del Estado y el sistema penitenciario, totalmente rezagado y totalmente atrasado y abandonado, no ha sido ajeno a esto. Te vuelvo a repetir, en el año 2010 habían 45.000 internos. ¿Ya? Hoy hay más de 95.000 internos. Más de 95.000 internos. A la fecha se habrá utilizado no más de 35 veces. Y el primer caso de utilización del grillete electrónico fue por parte de una persona que había tenido el delito de estafa, había sido condenada a 4 años, y es la primera persona que utilizó los grilletes electrónicos. Estos pueden ser ubicados en la zona de la muñeca o en los tobillos y tiene un monitoreo geosatelital que permite detectar los movimientos de la persona. Es un sistema sumamente moderno que en otros países se utiliza con mucha frecuencia. ¿Sí? Y que permite desasignar los penales, que hoy por hoy ya no es solamente el problema del hacinamiento, sino el problema en plena emergencia sanitaria de los contagios y muertes que tenemos en los penales. Fíjate, Paloma, que en los centros penitenciarios hay madres gestantes, hay madres que son cabezas de hogar, hay adultos mayores con una ley que los favorece para un tratamiento diferenciado, porque son una población en riesgo. Es una población adulta mayor altamente vulnerable a cualquier tipo de enfermedad. Claro, y ellos podrían verse beneficiados, pero lamentablemente no es así en nuestro país todavía, a pesar de que, como usted menciona, existen experiencias positivas en el mundo respecto a su uso. Nos gustaría precisar además en cuál es el costo de este grillete electrónico, porque claro, uno puede decir, de repente es un monto excesivamente elevado que el Estado no puede costear, pero usted nos tiene la respuesta. Un grillete electrónico no te cuesta más de 30 soles por día. Estamos hablando de 900 soles, 800 y algo más aproximadamente al mes, lo que representa para el Estado un ahorro, un costo-beneficio importantísimo, en la medida de que sostener un interno diariamente acarrea costos gravísimo, por más de 50, 60 soles por día. Fíjate, Paloma, que en el Perú, para construir un penal para 1000 internos,
está aproximadamente 150 millones de soles. 150 millones de soles. Carísimo. Si el Estado quisiera construir un penal para 4.000 internos, esto le costaría aproximadamente 600 millones de soles. Sin embargo, adquirir 5.000 grilletes le costaría 13 millones de soles, Paloma. Interesante realmente la comparación. Esto no recibe ningún tipo de cuestionamiento por el lado costo-beneficio. Ahora, hay otro aspecto que también hay que analizarlo, que el grillete electrónico, el mecanismo del grillete electrónico, permite la ubicación inmediata de la persona que está siendo trabajada con el grillete electrónico. Es decir, ya ni siquiera necesitamos destinar patrullas, contingentes policiales a los frontis de los domicilios, porque el centro de monitoreo del grillete electrónico es el que permite establecer el movimiento y el desplazamiento del interno. Tampoco se ha implementado un centro de monitoreo por parte del Estado, por parte del INPE, que le permita administrar este uso del grillete electrónico. Bien, ahora queda esa tarea pendiente en todo caso. Nos gustaría también precisar, por favor, en quién asume este costo del grillete electrónico, porque el Estado se la pasa asumiendo de repente estos gastos de los internos dentro de los penales. Sin embargo, existiría la posibilidad de que sean los mismos internos o sentenciados los que paguen este grillete electrónico. Sí, hay diferentes tipos de tendencias, de conceptos para asumir el costo. INPE ha trasladado una iniciativa que implica que el Estado asuma este costo, porque es el Estado quien finalmente se ocupa de la población penitenciaria en cualquiera de sus formas, pero habrán otras tendencias también de que invoca que cada interno que solicita esta modalidad de restricción de su libertad, porque finalmente es una restricción de su libertad, estar monitoreado es una restricción de la libertad, sea asumido por cada interno. Yo particularmente soy de la posición de que es el interno el que debe asumir este costo en la medida de que son ellos los que tienen que buscar los mecanismos de garantizar que no van a fugarse, que no van a escapar, que no van a cometer otro tipo de delitos, y hace ya bastante la tecnología para que esto sea eficaz. Por lo tanto, el interno es el que debe asumir el costo. Ahora, surgirán interrogantes, pero hay gente que no tiene dinero para asumir estos costos. Pero bueno, es un tema que está en discusión. La última tendencia es que el Estado va a asumir todo este tipo de gastos que irrogue el tema del uso de los grilletes electrónicos. Bueno, de todas formas es más económico, ¿no?, a lo que actualmente tenemos, y el hacinamiento y el riesgo, una bomba de tiempo realmente los penales en nuestro país. Doctor, ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría que usted nos dé una propuesta más o menos para implementar estos grilletes electrónicos en el país y así evitar el hacinamiento que tanto perturba y también los contagios por COVID-19 y futuras enfermedades que puedan venir. Todo esto pasa, Paloma, por una voluntad política, en primer lugar, del gobierno central, del Ejecutivo, en una coordinación estricta con el Ministerio de Justicia y sus políticas penitenciarias, que tienen que ser ya adoptadas. Estamos 10 años con el tema de los grilletes y lamentablemente hasta actos de corrupción hubieron cuando se trabajaron la convocatoria a nivel internacional para que las empresas privadas abastezcan al Estado peruano del sistema de grillete electrónico. Por lo tanto, voluntad política que implica coordinación multisectorial con Ministerio de Justicia, INPE, Poder Judicial y obviamente también una voluntad de llevar a cabo estos procesos licitarios a nivel internacional con máxima de las transparencias, y que no se vea mañana más tarde estos actos de corrupción al momento de otorgar la buena pro a empresas que ganaron de alguna manera extraña, colusoria, por no utilizar otra palabra, y que al final el perjudicado fue el Estado peruano porque se ve víctima de una sobrevaloración de los equipos llamados grilletes electrónicos. Voluntad política, partidas presupuestarias, coordinación multisectorial inmediata,
y atender de manera eficaz y contundente a esta población penitenciaria que, si bien es cierto, han cometido delitos, pero no han perdido otros derechos como el derecho a la salud y el derecho a la vida, que están por encima de cualquier derecho o cualquier prerrogativa procesal penal o judicial. Esa es una exhortación final a las autoridades de justicia y del INPE. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Gracias, Paloma. Usted las gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa en JNE Noticias. Al volver, más información. El Jurado Nacional de Elecciones es el JNE. Recuerda, el JNE es el Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931 por la gobernabilidad y la democracia.